das gracias por este día precioso que nos has permitido estar aquí. Padre amado, por tu infinita misericordia te pedimos, Señor, que inclines nuestros corazones hacia tu palabra. Prepara nuestra mente para que podamos comprender estas verdades que vamos a estar estudiando por medio de esta epístola a Tito, Señor. Háblanos, por favor. Háblanos, Señor. Ilumina nuestra mente con tu verdad. Transforma nuestro ser interior para que podamos vivir tu verdad, Señor, y así glorificar tu nombre. Queremos vivir, queremos decir que Cristo es nuestras vidas y que los demás puedan testificar de eso, Señor, que verdaderamente Cristo es nuestras vidas. Personas transformadas por medio de tu evangelio. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. También queremos orar, Señor, por aquellos que van a estar asistiendo por medio de internet. Que también puedas tocar sus corazones, obrar en ellos poderosamente, Señor, en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos con nuestro estudio de nuevo panorama del Nuevo Testamento. Estamos en la lección 15. Clase 15, hoy vamos a estudiar la epístola a Tito. El miércoles pasado estuvimos estudiando Timoteo. Hoy vamos a estudiar Tito. Características de una iglesia centrada en el Evangelio. ¿Cuál es la característica? ¿Cuáles son las características de una iglesia centrada en el Evangelio? Hoy en día, cuando queremos resolver algo o vemos que algo está mal o cuando queremos solucionar un problema, muchos dicen o piensan que tenemos que innovar, que hay que cambiar. Por ejemplo, ¿qué necesita nuestra economía? Hoy mismo en Paraguay estamos pasando por, acá en Ciudad del Este, ¿verdad? Y todo habla de innovación, de que hay que cambiar esto, de que hay que cambiar aquello, que esto ya no funciona. Nuestro sistema educativo, hay que cambiar el ministro, hay que cambiar esto. Entonces las personas están hablando de innovar, de cambiar la política, el gobierno. Todo eso necesita innovación, porque algo está mal. Y así también cuando abordamos el tema de la iglesia, muchas veces muchos líderes quieren usar la innovación o quieren cambiar, parece que no está funcionando bien. Parece que hay que cambiar la forma de predicar, la forma de enseñar. Algo tenemos que hacer porque algo no está funcionando bien para atraer más personas, todo eso. Y eso no está mal. Por ejemplo, ¿cómo podemos innovar? De repente los diáconos dicen, bueno, falta de repente repartir boletines a los hermanos, boletines informativos. Eso está bien. De repente las mujeres se reúnen y dicen, vamos a hacer un té para mujeres. Eso es lo que está faltando en nuestra iglesia. Está bien. Esas son buenas innovaciones que uno puede hacer sin problema. Sin embargo, cuando se trata de teología y la iglesia, innovar no es algo que deseamos hacer aquí en este lugar. No porque estamos entre pocos, no porque uno se siente mal, no le gusta tanto la predicación, nosotros vamos a pensar a innovar. Yo creo que hay que predicar un evangelio que motiva. Y muchos líderes hacen eso, cambian el mensaje. La mayoría de las veces, las innovaciones que se hacen en la iglesia
terminan en herejías. Muchos pastores entran en desesperación cuando miembros de su iglesia están saliendo y que reclaman que la predicación ya es muy pesada, que la palabra ya es muy pesada. Entonces empiezan a cambiar. Y eso no debe ser así. No podemos cambiar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús trajo un mensaje perfecto. El evangelio no se puede innovar, no se puede cambiar. Él trajo un mensaje perfecto. Entonces cualquier cambio a ese evangelio es absolutamente o va a ser absolutamente terrible. Entonces esa clase de innovación debemos evitar. No podemos, mis hermanos, cambiar el mensaje central o el mensaje del evangelio para innovar nuestras iglesias. Ahora bien, ¿cómo protegemos ese evangelio perfecto? ¿Cómo lo hacemos? Ese evangelio, esa buena noticia que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nosotros como iglesia, no solamente nosotros los líderes, sino como iglesia local, cómo podemos proteger cuando alguien dice vamos a innovar, vamos a cambiar el mensaje por un mensaje más superficial? ¿Cómo nosotros como iglesia podemos guardar ese mensaje puro que nos trajo nuestro Señor Jesucristo? Y de eso se trata el libro de Tito, de cómo proteger el evangelio. Pablo en esta carta nos dice que no solamente nuestros pastores o los pastores de la iglesia deben predicar el evangelio, también dice que la forma como estructuramos nuestras iglesias, la forma en que nos relacionamos mutuamente y la forma en que vivimos en el mundo, todo ayuda para preservar este precioso mensaje. No solamente, mis hermanos, vamos a predicar sana doctrina desde aquí, también importa la estructura de la iglesia, también nuestro relacionamiento con los demás y con los hermanos. Ese también es el evangelio y cómo vivimos en este mundo caído. Todo eso de todo eso va a hablar la epístola a Tito. Pablo le escribe esta carta a Tito y le deja como encargado en Creta para que él pueda levantar ancianos como Timoteo. El contexto: la semana pasada estudiamos la primera carta de Pablo a Timoteo, la cual también era la primera de lo que llamamos las epístolas pastorales. ¿Por qué? Porque ellos eran personas encargadas y con instrucciones específicas de que tenían que levantar pastores conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Dios, personas preparadas que tenían que predicar el evangelio en esos lugares donde el evangelio estaba siendo pervertido. Era una tarea difícil, un trabajo difícil para estas personas, pero tenían que ser valientes. En Tito, al igual que en Primera de Timoteo, vemos instrucciones, por ejemplo, acerca del establecimiento de ancianos. O sea, ¿qué características deben presentar aquellas personas que desean ser ancianos? Por ejemplo, vemos la necesidad de enfrentar a los falsos maestros. Esto es algo que nosotros, cuando hablamos de sana doctrina, cuando aparecen los falsos maestros, es nuestra responsabilidad denunciar a estos falsos maestros por medio de la predicación de las sanas doctrinas. También vemos en 1 Timoteo instrucciones acerca de lo que significa vivir como cristiano en la iglesia y en el mundo. No solamente aquí debemos ser santos, no solamente aquí debemos ser creyentes cristianos, sino allá afuera, porque nosotros fuimos llamados a predicar el evangelio,
no solamente con palabras, sino con nuestros testimonios. Eso es lo que tiene que hablar más fuerte. Entonces, unas personas cuando mira a un creyente, le va a parecer que no es diferente de los demás. Pero a medida que se relaciona con él o con ella, tiene que ir viendo la diferencia que hay entre un creyente y un inconverso. Sí o sí se tiene que notar esa diferencia. Y es responsabilidad de la iglesia entonces predicar sana doctrina y vivir esa doctrina. No solamente un conocimiento intelectual, sino de ese conocimiento intelectual tiene que bajar en el corazón. Porque el evangelio, mis hermanos, transforma vidas. Eso es lo que hace esta buena noticia. Entonces, con todas estas similitudes que hay entre 1 Timoteo y Tito, hay una diferencia, hay un contexto distinto aquí, por lo que tendremos algunas áreas distintas de enfoque. Estructura de Tito. Vamos a leer, abran su Biblia en Tito capítulo 1, versículos 4 y 5. Tito capítulo 1, versículo 4 al 5. Pablo le dice a Tito: verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Creta era una isla griega, donde el dios de ellos era Zeus. Este Zeus se jactaba por ejemplo, era un dios, para ellos era un dios mentiroso, era un dios seductor, y cuando ellos hablaban de Zeus, esas cualidades eran lo que contaban de Zeus, y se jactaban le gustaban a las personas que estaban en Creta contar sobre ese Dios malvado. Entonces Pablo habla de un Dios totalmente diferente, un Dios que habla verdad y vive la verdad y ama la verdad. Entonces las personas que vivían en esa isla, los cretenses, eran personas malas, personas mentirosas, ladrones, eran de los peores. Y habían muchísimos falsos maestros que pervertían el evangelio, que buscaban ganar dinero sobre el evangelio, y también estaban aquellos judaizantes que le obligaban a las personas a guardar la ley mosaica. Entonces, en ese lugar Pablo le envía a Tito. Imagínense, hermano, una sola persona tenía que enfrentar a todos los falsos maestros que había en esa isla. Anteriormente Pablo estuvo en la isla de Creta, él estuvo ahí estableciendo las iglesias, y ahora ha enviado a Tito a continuar ese trabajo. Entonces, ese es el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Qué es lo que Pablo nos quiere mostrar aquí? ¿Qué es lo que Pablo busca para la iglesia? Busca brindar salud espiritual a las iglesias en Creta, porque estaban enfermas gravemente esas iglesias. Las iglesias eran en las casas donde se reunían los hermanos, no había una iglesia local como esta. Entonces se reunían en las casas, y en esas casas había muchísimos falsos maestros enseñando a esas personas. Y donde hay mala teología va a haber muchas perversiones, muchos pecados. Van a aplicar todo mal, no pueden aplicar bien la palabra de Dios. Entonces, ¿y cómo hace Pablo para preparar a Tito para hacer eso? Lo primero que hace Pablo al capacitar a Tito es enumerar. Entonces enumera los requisitos de los ancianos, tal como lo había hecho previamente también con Timoteo. Capítulo 1, versículos 6 al 9.
Así, con este elemento fundamental del orden de la iglesia en su lugar, Pablo continúa en los capítulos 2 y 3 animando a Tito que enseñar para que también se pueda lograr un orden adecuado en otras relaciones. No solamente establecer una sana doctrina, sino que las relaciones que llevan esas personas puedan también ordenarse. En Tito capítulo 2 versículo 1, Pablo le dice a Tito: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso es lo que tenía que hablar Tito, de acuerdo con la sana doctrina. Esta enseñanza correcta del Evangelio no solamente iba a afectar a un grupo de personas, sino a los jóvenes, a los ancianos, a las ancianas, a las jovencitas. Miren lo que dice ahí en capítulo 2, enseñanza de la sana doctrina. Dice que los ancianos sean sobrios, que las ancianas asimismo sean reverentes, que enseña a las mujeres más jóvenes. El versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes. Y el versículo 9 también dice: exhorta a los siervos. Hasta a los siervos le ibas a alcanzar esta sana doctrina. ¿Por qué? Porque esta sana doctrina, ¿qué es lo que hace la sana doctrina, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace en las personas esta sana doctrina? Cuando estamos hablando de sana doctrina, estamos hablando así como está en la Biblia. O sea, los pastores tenían que predicar así como está en la Biblia, la palabra de Dios. El evangelio verdadero, el evangelio de la gracia. Entonces, el evangelio de la gracia transforma vidas. Sin embargo, lo que es primordial destacar en este bosquejo es cómo, después de cada capítulo, de dar algunas indicaciones, Pablo siempre vuelve al evangelio. Ya dijimos que el evangelio es las buenas noticias de Jesús. ¿Cuál es la buena noticia? Cuando hablamos de la buena noticia, ¿qué es buena noticia para el hombre caído? ¿Qué sería una buena noticia? Que el hombre caído tiene un Salvador. Que este Jesús vino y murió en la cruz. Que hay esperanza para un pecador. Que Cristo derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Entonces Pablo, después de resumir el mensaje de perdón de los pecados a través de la muerte y resurrección de Jesús, luego dice en el capítulo 3, versículo 8, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace el evangelio? El evangelio transformaría la vida de los cristianos en Creta. Entonces, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insista con firmeza. No te canses de enseñar el evangelio. Entonces, cuando nosotros hacemos una reunión para los niños, ¿de qué tenemos que hablar? Del evangelio. En el estudio bíblico, ¿de qué tenemos que hablar? Del evangelio. Reunión de matrimonio, ¿de qué tenemos que hablar? Del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es el que va a transformar vidas. Entonces, muchas veces muchos líderes caen en esta trampa del diablo. Piensan que predicando un evangelio moral de obras, las personas van a cambiar. O dándonos consejos. Nosotros los líderes podemos dar todos los días consejos para la congregación. Y si no damos el evangelio, nunca va a haber transformación. Entonces, nuestra prioridad
en este lugar debe ser de enseñar la sana doctrina, enseñar el Evangelio para que Dios pueda obrar en los corazones de las personas. Por esa razón, entonces podemos resumir el libro con una frase que está en el capítulo 1, versículo 1. El conocimiento de la verdad que es según la piedad. Este conocimiento es fundamental para el cambio radical de las personas. Es fundamental. No había otra cosa que Tito podía hacer para ayudarles a los cretenses. No había otra cosa. No había innovación que podía cambiar los corazones de esas personas que estaban siendo arrastrados por falsos maestros. El único que iba a echar esos argumentos falsos era el Evangelio. Y eso es lo que Tito tenía que hacer. Entonces, con este objetivo de una iglesia centrada en el Evangelio, revisaremos este libro tema por tema. Primero daremos un vistazo al buen liderazgo, que es fundamental en las iglesias. En segundo, hablaremos también del mal liderazgo. Y en tercer lugar, examinaremos el mensaje del Evangelio que motiva las instrucciones de Pablo acerca de las relaciones ordenadas en los capítulos 2 y 3. Luego vamos a ver algunas instrucciones prácticas. El primer tema que vamos a ver es líderes moldeados por el Evangelio. En primer lugar, para que las iglesias puedan ser moldeadas por el Evangelio, en primer lugar los líderes necesitan ser moldeados por este Evangelio. Yo no puedo predicar algo que a mí no me funciona. Yo no puedo estar predicando algo que yo no he hecho primero, o que el Señor primeramente tiene que obrar en la vida de los líderes. En primer lugar, observamos cómo vemos en 1 Timoteo que un buen liderazgo es esencial para una iglesia sana. La iglesia pierde rápidamente su testimonio puro del Evangelio sin la dirección de tales hombres. Pierde totalmente. Entonces, ¿cómo son estos líderes moldeados por el Evangelio? Miren lo que dice en Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9. ¿Cómo son estos líderes que ya fueron moldeados por el Evangelio? Tito, capítulo 1, versículos 6 al 9, Pablo le dice a Tito: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos sujetos, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y para esto es importantísimo que el líder pueda tener todas estas características. No estamos hablando de perfección, porque nadie puede ser perfecto, pero por lo menos el líder tiene que ser irreprensible, que nadie le tiene que acusar de un pecado grave. ¿Por qué? Porque es la única manera para que las personas puedan ser convencidas de lo que él dice. O sea, ahí tiene poder. Cuando una persona está viviendo de esa manera, tiene autoridad para exhortar a otro. ¿Será que un pastor que fue acusado de adúltero, después de un tiempo sube otra vez en el púlpito, será que va a tener autoridad de hablar para matrimonios? ¿Qué van a decir las personas? Ha perdido totalmente la autoridad. Entonces es
importantísimo que el líder tenga estas características. Y vamos a estudiar cada uno de estos requisitos. Primero y principal, Pablo describe al anciano como alguien irreprensible, intachable significa eso. Y sabemos que ningún cristiano es perfecto, pero el anciano debe ser alguien cuya vida dé buen testimonio del Evangelio. Que los hermanos puedan decir, él está viviendo el Evangelio. Pueda dar testimonio de que el anciano está viviendo el Evangelio. Y vemos que estos líderes moldeados por el Evangelio no serán líderes solamente en la iglesia. Nosotros los líderes no solamente somos llamados a ser líderes aquí o liderar solamente a los hermanos de la iglesia, sino en primer lugar deben ser líderes en sus propios hogares. En sus propios hogares. Entonces, un anciano debe ser, dice, marido de una sola mujer. Imagínense un pastor de 2 mujeres. O sea, eso es inaceptable, nadie puede aceptar. Y acá no significa que el pastor sí o sí tiene que ser, para ser un pastor sí o sí tiene que estar casado. Puede ser un soltero. Lo que acá está diciendo es que el pastor tiene que ser fiel. Se refiere a la fidelidad en el matrimonio. Un anciano debe ser un hombre fiel a su esposa. Eso es lo que está diciendo aquí. Y también dice que los hijos tienen que vivir en sujeción a sus padres. O sea, imagínense hijos rebeldes que no quieren saber nada, que andan por el mundo, son de mal testimonios. Sabemos, hermanos, que no necesariamente sí o sí los hijos de los pastores tienen que ser creyentes. Es el anhelo de todos los padres, pero nosotros no somos responsables en el sentido de convertirle a nuestros hijos. Es imposible. Dios es el que tiene que obrar en ellos. Dios es el que le tiene que dar salvación. ¿Qué es lo que hacen los padres? Instruyen a los niños. Y cuando crezcan, ellos tienen que, si viven en la casa, tienen que vivir en sujeción a sus padres. O sea, no tienen que ser rebeldes, un comportamiento salvaje y desobediente. No puede ser eso. También tienen que ser dignos de confianza. Pero además de gobernar bien a su propia familia, la relación del anciano con otras personas también debería ser ejemplar. Dice, por ejemplo, no debe ser soberbio. Imagínense un pastor orgulloso, un pastor altanero, que no quiere perder, que sí o sí tiene que salir con la suya, sin importar cuál sea el costo para los demás. Ese no puede ser la actitud de un pastor. Dice, no debe ser soberbio. El anciano no debe ser, también dice, iracundo. Imagínense un pastor que se enoja todo de balde, que cada rato se pelea con su congregación. Eso no puede ser posible. Los ancianos van a ser tentados, ¿verdad? Y muchas veces se van a enojar, pero no tiene que tener el hábito. De eso está hablando aquí. No, sí vamos a enojarnos, hermanos, pero no tiene que ser un hábito en nuestras vidas. Que el pastor es conocido por ser iracundo. No, ese pastor, no le hable fuerte al pastor, porque se va a enojar. Cuidado con el pastor porque va a explotar. Imagínense, hermano. Entonces va a ser muy difícil cómo va a modelar el carácter de Cristo. Se supone que el pastor tiene que modelar el carácter de Cristo y las ovejas tienen que mirar y seguir. Seguimos todos juntos, ¿verdad? Entonces, también dice que el anciano no debe ser dado al vino. O sea, acá el pastor tiene que tener dominio propios. No ser gobernado por la bebida. El anciano no debe ser pendenciero. ¿Qué quiere decir eso? Agresivo. O sea, el pastor no puede ser violento en su casa con su esposa.
Tiene que usar la fuerza. El Señor nos ha dado a nosotros los varones la fuerza para sostener a nuestra familia, para proveer a nuestra familia, no para maltratarle, no para golpearle. Imagínense un pastor que golpea a su familia, que usa esa autoridad que Dios le ha dado para maltratarle a las personas. Nosotros somos llamados a proteger y proveer. Usar la fuerza para el beneficio de otros. ¿Qué más el pastor no tiene que ser? El anciano no debe ser codicioso de ganancia deshonesta. Aquí no quiere decir que el anciano no puede tener riqueza, sino de ganancia deshonesta. De eso está hablando. Jamás debería ganarse la vida a través de medios deshonrosos. De eso está hablando. ¿Qué más? El anciano está llamado a ser hospedador, o sea, tiene que ser amante de los extraños. El pastor tiene que abrir sus casas para todos. Extiende la mano a quienes son diferentes a él. Imagínense un pastor que no le abre las puertas a nadie, que no le quiere hospedar a nadie, no se quiere relacionar con otras personas. Y el pastor Tomás me estaba diciendo cómo son los pastores allá en República Dominicana. Ellos se ofrecieron, abrieron sus casas, los mismos pastores le están hospedando a los pastores que se están yendo ahí. Son personas hospedadores. Entonces están viviendo el evangelio y gloria a Dios. Por eso nosotros debemos también copiar, usar ese ejemplo para aplicar a nuestras vidas. El anciano debe ser amante de lo bueno. Amante de lo bueno, no solamente amante, sino enseñar lo que es bueno y hacer lo que es bueno. Amante de lo bueno, enseñar lo bueno y hacer lo que es bueno. Un anciano no es alguien que anda descuidadamente por la vida, sin preocuparse por su propio crecimiento en la piedad. Es el primero que tiene que preocuparse de su vida espiritual. Si el anciano va a dirigir a Cristo, primero debe ser capaz de controlarse y disciplinarse a sí mismo. Como un pastor que no es disciplinado va a enseñar a los demás para que sean disciplinados. Como un pastor que no busca santificarse va a llevar a las personas al arrepentimiento y a la santificación, que dejen sus pecados y que confíen en Cristo. Primero tiene que hacer el pastor. Entonces, después de ver todas estas listas o instrucciones para los pastores, entonces la iglesia puede decir, que muchos mandamientos hay para los pastores. Pero toda esta lista, mis hermanos, todos estos requisitos, también son requisitos para todos los cristianos. Para todos los cristianos, también para las cristianas. No solamente para los pastores. Podemos usar esta lista, mis hermanos, para examinarnos a nosotros mismos. De cómo estamos, somos irreprensibles. Todos los creyentes somos llamados a ser irreprensibles. Todos los creyentes. Todos los creyentes somos llamados a ser los buenos. No dados al vino. Solamente el pastor no puede darse al vino, o tomar vino, o ser borracho. No, todos, hermanos, todos somos llamados a vivir el evangelio. Pero el último requisito que Pablo le da a Tito es el más singular para los ancianos y también una de las más importantes. Este sí es solamente para el pastor, solamente para aquellos que son llamados a predicar el evangelio. Capítulo 1, versículo 9. ¿Qué tiene que ser el pastor? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. O sea, el pastor tiene que tener la habilidad de persuadir y convencer a aquellos que están equivocados. El anciano debe ser apto entonces para enseñar. Hay pastores que no les gusta que las personas le cuestionen o que cuestionen su enseñanza. Cuando alguien cuestiona la enseñanza, la mayoría de los pastores ya le tildan de rebelde a esa persona.
¿Y por qué? ¿Por qué los pastores tienen que hacer eso? O sea, no deberían ser así. El pastor tiene que escuchar y saber convencer a las personas si está en lo correcto. Bíblicamente, con la palabra de Dios. Ese es el papel del pastor, por eso es apto para enseñar. No puede ser débil en la sana doctrina, especialmente en la palabra fiel. ¿Qué significa palabra fiel aquí? El evangelio. El pastor no puede ser flojo. No puede ser flojo. El pastor tiene que capacitarse, el pastor tiene que estudiar. El pastor siempre tiene que ir un paso más adelante de la congregación. Porque el pastor cuando se estanca, toda la congregación se estanca. Entonces es importante que nosotros nos capacitemos. Y también es responsabilidad de la iglesia ayudar a sus líderes para que se capaciten. Es responsabilidad de la iglesia. Entonces, ¿para qué? Para que ellos puedan seguir predicando con poder la sana doctrina. Que el pastor no sea un neófito. Entonces, el pastor tal vez nunca abuse del alcohol, que nunca actúe de forma violenta y tenga una familia disciplinada, pero si niega el evangelio o si no se impone cuando otros comienzan a negar el evangelio, no solo es apto para dirigir a la iglesia, sino ese pastor lo que está haciendo es abrir las puertas a los lobos, a los falsos maestros, a las falsas doctrinas. Y eso no puede ser, o sea, el pastor nunca tiene que hacer. Entonces, cuando estamos evaluando para un candidato que va a ser anciano, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿es usada por Dios esta persona para traer claridad a la escritura? ¿Es capaz de poder explicar claramente la escritura para presentarla a la congregación? Ese tiene que ser una de las características únicas, singular, de una persona que es llamada a predicar. Tiene que traer claridad para la congregación. Tiene que saber explicar, tiene que tener el don, porque supuestamente cuando Dios llama para eso, Dios capacita y da dones. Entonces, ¿quiénes son los que deciden que una persona sea pastor o anciano? Es la congregación, porque la congregación es convencida de que esa persona sí es apta para enseñar. Entonces, es el tipo de persona que puede conversar con un cristiano confundido y errante y conducirlo a la verdad. ¿Es capaz esa persona de hacer esto? Cuando una persona está confundida, ¿es capaz ese anciano de guiarle a la verdad? Cuando alguien está equivocado, ¿es capaz ese pastor guiarle a las personas a la verdad o conducirlo a la verdad? Para eso los pastores se capacitan. ¿Ustedes creen, hermano, que el pastor Tomás viajó a República Dominicana vacacionando? Él se fue para aprender. Es la única manera para que nosotros podamos seguir haciendo bien las cosas aquí. Si nosotros no nos capacitamos, si nosotros no buscamos ayuda, no vamos a crecer. Nosotros los pastores no vamos a crecer. Necesitamos adquirir sabiduría de aquellas personas que están muchos años más que nosotros en el ministerio, que ya pasaron por muchas cosas, para que nosotros no cometamos la equivocación que ellos cometieron. Entonces somos enseñados por ellos. Es necesario. Debemos darle gracias a Dios por eso, que el Señor nos permite relacionarnos con pastores y que ellos nos enseñen. Y orar, siempre estamos orando para que acá en Paraguay nosotros podamos tener un grupo de pastores, donde podamos reunirnos, estudiar la Biblia, animarnos para que sigamos predicando el Evangelio. Que el Señor nos ayude.
En resumen, los ancianos que lideran deben ser fieles en conocer y mantener la verdad del Evangelio. Eso es lo que Pablo le dice a Tito. Había un desorden total. Los líderes eran de mal testimonio. Las mujeres tenían relaciones aparte de su matrimonio. Los ancianos no eran de buen testimonio para los jóvenes. Los jóvenes no respetaban a los ancianos. Había un desorden total en esa iglesia. Por eso Pablo continuamente le dice a Tito: recuérdales a estas personas, a las iglesias, lo que Cristo hizo, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a recapacitar y volver a la palabra de Dios, volver a amar a Cristo, recordando lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que la iglesia necesita recordar continuamente. Ese es el Evangelio, que Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y que somos bendecidos por Él. Fuimos justificados, rescatados, perdonados de nuestros pecados. Es lo que la iglesia necesita recordar. Y Pablo le está diciendo a Tito que si logra que este tipo de hombre dirija su iglesia, está en el camino hacia un testigo fiel en el mundo. Y estas personas, al predicar la sana doctrina y vivirla, eso significa que ellos iban a glorificar a Dios. Van a estar glorificando a Dios, obedeciendo sus instrucciones acerca de cómo ordenar la iglesia. Entonces debemos orar, mis hermanos, que Dios haga que nuestra iglesia sea rica en este tipo de ancianos. Y es lo que estamos orando todos los miércoles. Orar para que nosotros los pastores podamos mantenernos fieles al Evangelio. Por eso oramos, por eso necesitamos que ustedes oren por nosotros y que Dios siga levantando ancianos conforme al corazón de Dios, que puedan predicar la sana doctrina. El segundo tema: resistencia de los que rechazan el Evangelio. Resistencia de los que rechazan el Evangelio. Así que esos son los buenos líderes, pero ¿y los malos? Están los malos. Y antes de entrar en la enseñanza de la sana doctrina, vemos que primero es necesario refutar a los falsos maestros. Tito, capítulo 1, versículo 10 al 14. Dice, Pablo le dice a Tito: porque hay aún muchos rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Tito no iba a ser suave con estos falsos maestros. No iba a ser suave. Dice: repréndelo. Entonces, ¿quiénes son estos falsos maestros? Estas personas aceptaban a Jesús como el Mesías, pero ¿qué hacían aparte? Le exigían a las personas para que guarden las leyes judías, incluida la circuncisión. Entonces Pablo sabe que cualquier adición, y nosotros, mis hermanos, tenemos que entender esto, cualquier adición al Evangelio es un evangelio falso. Yo no puedo agregarle nada al Evangelio. Tiene que ser puro. ¿Qué decían estos judíos? Estos que decían que sí,
tienen que creer en Jesús, pero también tienen que guardar la ley mosaica. Sí, está bien, la doctrina de la gracia, pero tenés que hacer esto. Le está añadiendo cosas al evangelio. Y eso es un falso evangelio. Es un falso evangelio. Solo Cristo, solamente Cristo y nada más. Nosotros necesitamos solamente a Cristo y no añadir absolutamente nada al evangelio. Entonces le dice a Tito que su deber es oponerse a tales maestros y a sus enseñanzas. Eso es lo que Tito tenía que hacer. ¿Y cómo Tito tenía que hacer esto? Peleándose con ellos a garrotazo, con su fuerza. No, predicando el evangelio. Predicando. Pablo dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea, su objetivo es detener esa propagación de la enfermedad espiritual. Estaban gravemente enfermos porque estaban recibiendo falsos evangelios. Un falso evangelio. Entonces Pablo, en el capítulo 3, versículos 9 al 11, retoma este tema nuevamente y dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces el trabajo principal de Tito o de un pastor, ¿qué tiene que hacer el pastor? Denunciar a estos falsos maestros. Pero ¿cómo va a denunciar si el pastor no conoce la Escritura? ¿Cómo vamos a denunciar si nosotros mismos no conocemos el evangelio? Para esto el pastor tiene que trabajar duro para conocer las Escrituras a fin de proteger a la iglesia de las falsas doctrinas. Ese tiene que ser nuestro miedo. Tenemos que estar atentos, mis hermanos, qué clase de evangelio se predica en nuestra iglesia. Y debemos orar para que el Señor siempre nos permita o nos guarde de las falsas enseñanzas, que podamos predicar siempre la sana doctrina. Entonces necesitamos que nuestros líderes cuiden de nosotros en ese sentido, con la sana doctrina. Por eso necesitamos capacitarnos. Y no solo los pastores, todos nosotros, mis hermanos, debemos buscar la ayuda del Espíritu Santo para discernir un mensaje bueno del malo. O sea, una enseñanza mala. Siempre tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a discernir, escuchando prédicas. No a todos tenemos que decirle amén. Las frases muchas veces que encontramos en internet, tenemos que ser cuidadosos para compartir. No porque está el nombre de fulano, ya es una verdad absoluta. Tenemos que ser cuidadosos. Para esto necesitamos conocer la Escritura. Tenemos que ser como los de Berea en Hechos. Debemos ir a las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer en la Escritura? Para verificar lo que escuchamos o lo que leemos. ¿Quién tiene que ser la lupa? El colador tiene que ser las Escrituras. Podemos leer muchos libros, pero el colador es la Escritura. Pero no es suficiente simplemente oponerse a la falsa doctrina, sino una iglesia debe tener ancianos que también enseñen la sana doctrina. Una enseñanza sólida
y consistente de la verdad es la mejor manera de combatir la falsa enseñanza. O sea, nosotros no nos vamos a levantar y pelearnos con los falsos maestros. No vamos en su casa y hacemos ahí huelga, le tiramos huevo. No. ¿Cómo nosotros vamos a luchar contra esa falsa enseñanza? Predicando buena enseñanza, sana enseñanza. Entonces esos argumentos falsos van a ir cayendo naturalmente con la sana doctrina. Los hermanos van a tener discernimiento al escuchar un falso evangelio, automáticamente va a decir, no, ese es un falso, porque la Biblia dice así. No porque fulano dice así, sino porque la Biblia dice así. Entonces, de esa manera, mis hermanos, tenemos que luchar contra la falsa enseñanza. Y esto nos lleva a nuestro tercer tema: doctrina saturada del evangelio. Entonces, mis hermanos, aquí en este lugar lo único que vamos a hacer es enseñar doctrina, enseñar el evangelio. Así que el que se cansa del evangelio no tiene nada que hacer aquí, porque aquí se va a enseñar el evangelio, solamente el evangelio. El capítulo 2, versículo 1, Pablo le dice a Tito que, a diferencia con los falsos maestros, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Los falsos maestros no hablan conforme a la sana doctrina. Son mentirosos, tuercen las escrituras. ¿Y cuál es el centro de esta sana doctrina que Tito, y no solamente Tito, sino todos los demás pastores cristianos han sido llamados a predicar? ¿Cuál es el centro de la sana doctrina, mis hermanos? ¿Qué es lo único que tenemos que predicar desde aquí? Cuando hablamos de sana doctrina, ¿de qué estamos hablando? Del evangelio. Capítulo 2, versículo 11 al 14. Tito, capítulo 2, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Este es el corazón de todo lo que Pablo intenta transmitir en esta carta a Tito. Este es el antídoto, mis hermanos, contra las falsas enseñanzas. Es el combustible que produce ancianos piadosos y que impulsa la vida piadosa. Esta parte donde dice, porque la gracia de Dios. Siempre tenemos que estar recordando nosotros los líderes y toda la iglesia de dónde el Señor nos sacó. ¿Acaso somos mejores, dice Pablo, que los cretenses? Nosotros también éramos así, pero porque la gracia de Dios, solamente por eso, porque se ha manifestado a salvación a todos los hombres, enseñándonos para que podamos renunciar a la impiedad, para que podamos renunciar a los deseos mundanos, para que podamos vivir sobria y justamente y piadosamente, para que podamos, dice, guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios, Salvador Jesucristo. ¿Quién hizo esto? Si no fuera por Dios, seguiríamos siendo como los cretenses. Entonces, ¿quién hace la diferencia? El evangelio en nuestras vidas, y es lo que tenemos que recordar. Y este evangelio es lo que nos ayuda a vivir con esperanza de un mundo venidero. Y esa esperanza nos hace vivir, dice,
justa, sobria, justa y piadosamente. Es lo que necesitamos. Es lo que necesitan recordar las iglesias de Creta. Este es el corazón de todo lo que Pablo intenta transmitir en esta carta a Tito. Es el antídoto. Que fuimos salvados por la gracia de Dios. Deberíamos atesorar lo que está en el centro de este mensaje. Ahí en el versículo 14, mis hermanos, donde dice Jesucristo se entregó a sí mismo por nosotros. Este mensaje no trata acerca de algo que nosotros hayamos hecho, mis hermanos. Es lo que la iglesia necesita saber, necesita convencerse de que fuimos salvados por la gracia de Dios. Que no fue gracias a mis esfuerzos, no fue algo que yo haya hecho, sino de lo que Dios ya hizo por nosotros a través de Jesucristo. Cristo ya nos salvó, ya nos limpió, puso su espíritu en nosotros. Esta es la gracia, un sello distintivo de la doctrina es la gracia. Muchos pastores no predican sobre la gracia. Entonces el sello distintivo de la sana doctrina es la gracia, debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Nunca podemos alcanzar nuestra propia salvación. ¿Por qué? Porque antes éramos nosotros enemigos de Dios por causa de nuestros pecados. Nuestra única esperanza es que Dios nos rescate de su propia justicia. Y eso es exactamente lo que hace. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida eterna. En lugar de muerte hemos recibido vida. En lugar de juicio hemos recibido gloria. Y el Señor nos ha perdonado. Y ese es el favor inmerecido que hemos recibido de Dios. Y vean lo que dice Pablo a Tito. Esto es lo que Tito tenía que recordarle o leerle a la iglesia de Creta. Tito capítulo 3, versículo 3 al 8. Donde Pablo revela nuevamente la riqueza de esta gracia. Y dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice Pablo a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es lo que ustedes tienen que enseñarles a la iglesia. Por eso Pablo dedica 11 capítulos en Romanos explicándonos doctrinas. Efesios 3 capítulos diciéndonos que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. 3 capítulos nos dice de cómo debemos vivir. Aquellos que fueron perdonados, justificados, cómo tienen que vivir. Entonces, mis hermanos, nunca nos cansemos de enseñar esta doctrina. Lo que Dios hizo por nosotros.
Esto es lo que nos va a ayudar a vivir una vida llena de gozo. Entonces Tito debía enfatizar este mensaje, el Evangelio. Y nosotros, mis hermanos, debemos escuchar este Evangelio. Escuchemos el Evangelio. Y no solamente tenemos que escuchar, sino creer. Creer el Evangelio. ¿De qué me sirve a mí tener todos los conocimientos y no creo? ¿De qué me sirve a mí saber que Dios es todopoderoso y yo no confío en ese Dios todopoderoso? Yo tengo que creer. Y no solamente creer, sino valorar. Cuando nosotros valoramos lo que una persona hizo, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué sucede con nosotros cuando nos impresiona algo que una persona hizo? Nosotros debemos valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Eso nos va a llevar a vivir una vida llena de gratitud a Dios. O sea, eso me va a llevar a agradecer a Dios por todo lo que Él hizo por mí. De ser, creer, escuchar el Evangelio, creer, valorar y aplicar. Si yo no valoro lo que Cristo hizo en la cruz, siempre mi vida cristiana va a ser superficial. Nunca voy a crecer espiritualmente. Porque cualquier otra cosa voy a valorar menos eso. Pero cuando entendemos y somos convencidos, por eso dice sobrios. ¿Qué significa sobrio? Atento. Atento a la venida de Cristo. Piadosamente, para que mi testimonio pueda glorificar a Cristo. Y para valorar el Evangelio, debemos recordar de que hemos sido salvados. ¿De qué hemos sido salvados? ¿De qué hemos sido salvados, mis hermanos? Mira el versículo 3, de nuevo. Todos nosotros, incluido el propio Pablo, ¿qué éramos nosotros, mis hermanos? ¿Dónde estábamos parados? Éramos necios, desobedientes, engañados, esclavizados por las pasiones y los placeres. Ese éramos nosotros. De eso el Señor nos rescató, de esa vida vana. Por eso la Biblia dice nuestra vana manera de vivir, porque lo vano no sirve para nada. Nuestra vida no servía para nada, solo para el infierno, para que se queme eternamente. Pero el Señor nos salvó. Entonces nos preguntamos, ¿es posible que fuéramos como ellos? No éramos mejores que los cretenses. Éramos como ellos. Éramos como los falsos maestros. Somos pecaminosos, somos indignos del amor de Dios. Nadie es merecedor del amor de Dios. Todo lo que hemos recibido de parte del Señor es por la pura misericordia, por la gracia de Dios. Entonces una iglesia central en el Evangelio no es una iglesia donde las personas llegan por ser los más respetables, honrados de la sociedad, o porque eran los que tenían más que ofrecer a Dios. No, el corazón de la sana doctrina es que todos fuimos una vez necios, desobedientes, engañados y esclavizados. Para que podamos entender bien nuestra salvación y lo que Dios hizo, necesitamos creer la doctrina de la depravación total. Una persona que se sigue creyendo, bueno, es muy difícil confiar totalmente en Dios o valorar totalmente lo que Dios hizo. Porque siempre se va a creer que aportó algo en su salvación o es merecedor del amor de Dios. Nadie es merecedor del amor de Dios. Todos merecíamos el juicio de Dios. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo. Ese es el Evangelio de la gracia. Que nos amó a pesar de lo que nosotros éramos.
A pesar de los malos que éramos, los desobedientes, necios que éramos, necesitamos creer eso para valorar el Evangelio. Entonces Pablo, Tito, tú y yo, todos hemos sido en algún momento más como estos falsos maestros que como Cristo. Y es precisamente por eso que necesitamos este mensaje del Evangelio todos los días de nuestras vidas. Y no solamente entender o comprender mentalmente esto, mis hermanos, sino necesitamos creer, vivir, porque el Evangelio tiene que transformar vida. Una persona que dice que cree en el Evangelio y no vive conforme al Evangelio, no cree porque el Evangelio transforma vida. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la piedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Escuchaste eso, hermano? Mi hermano. Si estamos luchando contra la impiedad o las pasiones mundanas, tenés que escuchar el Evangelio. El Evangelio que es la gracia de Dios, la que nos enseña a decir no al pecado. Esto es lo que nos enseña a decir no, recordando de dónde el Señor nos sacó y todo lo que Él hizo por nosotros es lo que nos va a ayudar a llevar una vida piadosa. No poniéndonos reglas. Desde hoy yo voy a hacer esto. Desde hoy yo prometo no hacer más esto. Lo que nosotros necesitamos es creer, saber, creer, valorar lo que Cristo hizo para que podamos luchar contra el pecado. Somos salvos por su bondad, es lo que yo necesito saber. Hemos sido lavados, hemos nacido de nuevo, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre nosotros, hemos sido justificados por su gracia, somos herederos de la vida eterna. Eso es lo que dice en el capítulo 3, versículos 5 al 7. O sea, al meditar en la cruz y creer estas realidades del Evangelio, nuestra gratitud, mis hermanos, va a aumentar. Todos los días vamos a ser agradecidos a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros. Y ahí vamos a querer obedecer. Porque entendemos que el Señor nos ha amado con un amor eterno. Es lo que necesitaba saber esta iglesia. Y eso nos lleva a nuestro punto final, donde Pablo enseña cómo lucen las vidas que han sido transformadas por el Evangelio de manera práctica en la iglesia. Una vida, el último punto, una vida centrada en el Evangelio. Para aquellos que conocen el Evangelio, ¿cómo los llama Dios ahora y los prepara para vivir? Vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 2 al 10. ¿Cómo tienen que ser las personas? Primero los ancianos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Los jóvenes no se van a escapar. Los jóvenes también, aquellos que han recibido el Evangelio, tienen que ser transformados por el Evangelio. Exhorta a sí mismo a los jóvenes
a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. También le exhorta a los siervos, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios, esto es lo que hace la diferencia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad. Acá empieza el nuevo hombre, una transformación en las personas, los ancianos, las ancianas, las jovencitas, los jóvenes, los esclavos, porque los esclavos también en esa época eran salvados y también estaban en la iglesia. Pero los esclavos no tenían que abusar de eso, porque ellos seguían siendo empleados. ¿Cuántos escuchan hoy en día algunos que trabajan con hermanos, quieren aprovecharse porque son hermanos? Y acá Pablo le está diciendo a los siervos, no confundan las cosas. Tienen que sujetarse a sus amos. Esa es la transformación que hace el Evangelio. Esta es una lista de requisitos. Son bien prácticas. O sea, el objeto de todo esto es que los que han sido transformados por el Evangelio tienen que llevar una vida, o sea, tienen que demostrar con sus vidas que han sido transformados. Si una persona dice, cree en Dios, entonces tiene que llevar una vida diferente, transformadas. Y eso va a alentar a otras personas a vivir una vida piadosa. Los ancianos, las personas mayores de la iglesia tienen que ser ejemplo para los jóvenes. Para esto el Señor nos llamó. Entonces, si eres mayor, tenemos la responsabilidad, nosotros los mayores, en la iglesia de Cristo, de dar un ejemplo de lo que significa vivir como cristianos a los hombres y mujeres más jóvenes. Ese es el llamado de Dios. De repente físicamente ya no somos tan fuertes, pero espiritualmente debemos ser más fuertes que los jóvenes. O sea, nuestra vida espiritual tiene que brillar más. Nuestra vida física se desgasta, pero nuestra vida espiritual tiene que brillar más. Ese es el llamado de Dios. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, dice Pablo, que agraden en todo, que no sean respondones. El Evangelio no es solamente para un grupo de personas, sino para todas las personas. ¿Qué significa, hermano, esto para nosotros que trabajamos para patrones? Que nuestro testimonio es fundamental para aquellos jefes, patrones inconversos. Por medio de nuestros testimonios, por medio de nuestra honestidad, por medio de nuestra responsabilidad, por medio de esas vidas transformadas, ellos van a conocer el Evangelio. Entonces debemos vivir como creyentes que creen en Jesucristo y que valoran lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ese es nuestro llamado, vivir el Evangelio. Entonces, una iglesia centrada en el Evangelio se llenará de personas que buscan entender lo que significa vivir vidas santas,
van a entender esto más a medida que se les enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Si nosotros, hermanos, queremos santidad en este lugar, debemos enseñar la sana doctrina. El Señor es el que santifica por medio de su palabra. Entonces, si queremos ser santos, debemos darle importancia al Evangelio. Si queremos vivir una vida piadosa, transformada, debemos aplicar el Evangelio a nuestras vidas, todos los días. Y al hacer eso, seremos capaces de resistir a los falsos maestros y dar a conocer el Evangelio a los no cristianos. Eso es lo que Pablo quiere ver en las iglesias de Creta. Y eso es lo que nosotros debemos orar. Y de hecho que estamos orando por nuestra congregación. Que podamos vivir en santidad y que el Señor nos guarde de la falsa doctrina. Algunas preguntas para terminar. En primer lugar, ¿estamos orando para que Dios continúe levantando hombres como el modelo de Tito 1 para que dirija su iglesia aquí en sola escritura? Y no solamente aquí, sino en todo el mundo. Estamos orando los miércoles. En segundo lugar, estamos atentos contra aquellos que quieran enseñar cualquier otro evangelio que no sea Cristo crucificado. Estamos atentos para que eso no suceda en nuestras iglesias, porque todos somos responsables de eso, mis hermanos. No solamente nosotros. Todos somos responsables de ser como los de Berea. Escudriñar la Escritura. En tercer lugar, ¿alguna vez hemos menospreciado el Evangelio? ¿Olvidamos que fue la bondad y el amor de Dios, nuestro Salvador, lo que apareció para darnos una nueva vida? ¿Recordamos eso constantemente o todos los días? ¿Que fue el Señor o la bondad y el amor de Dios el que nos salvó de la condenación eterna? Y finalmente, ¿hemos tratado de cultivar una vida piadosa con nuestras propias fuerzas sin la gracia de Dios? Recuerden que su gracia es lo que nos enseña a honrarlo. No un sistema legalista que nosotros mismos a veces creamos, sino la gracia del Señor. El Evangelio es el que nos va a ayudar a vivir una vida piadosa, no las reglas que yo me propongo a mí mismo. O sea, nunca viviremos estas verdades de Tito completamente en esta era. Pero por la gracia de Dios, la salvación que tenemos en Cristo nos da seguridad. Como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta es lo que nos va a llevar a vivir una vida piadosa y nos va a dar la seguridad de que el Señor Jesucristo vendrá a buscarnos en cualquier momento. Entonces, oremos para que Dios nos bendiga con ancianos piadosos, que nos protejan de las falsas enseñanzas, que presenten el Evangelio todos los días y que como resultado de las palabras de Tito 3:14 aprendamos a ocuparnos en buenas obras para la gloria del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre amado, oramos por estas cosas, Señor, que tú aquí en nuestra iglesia, sola escritura, pueda bendecirnos con ancianos piadosos, Señor. Que te pedimos que nos proteja de las falsas enseñanzas. Que podamos enseñar la sana doctrina, tu evangelio, Señor. Y que podamos aplicar a nuestras vidas todos los días. Queremos aprender a ocuparnos por las buenas obras para tu gloria, Señor. Padre amado, no hay otro método, no hay innovación para el Evangelio. El Evangelio es puro. La buena noticia es la única que puede transformar y cambiar a las personas. Ayúdanos a escuchar, creer, valorar y aplicar a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.